Hola, buen día a todos. Este es el inicio del tema número 2, en donde vamos a repasar los antecedentes de cómo surgió el estudio del pensamiento, ya que hemos visto que lenguaje y pensamiento pues son fenómenos que no podemos de alguna manera separar, o si los separamos es más como un recurso didáctico, ya que la relación de pensamiento y de lenguaje pues van de la mano. Entonces, vamos a revisar hoy cuáles son los antecedentes que hicieron o que permitió el desarrollo de teorías para entender lo que es el pensamiento. En sesiones posteriores vamos a ver las diferentes facetas de pensamiento y al final de la materia veremos el lenguaje ya como un fenómeno aterrizado. La ventaja de ver el lenguaje al final es que ya vamos a entender muchos de los procesos de la representación, de cómo se crean las ideas, aquello que veíamos en el diagrama circular en el tema anterior. Entonces, va a quedar más claro cuando continuemos con el estudio del lenguaje, que se fusionen los dos fenómenos. En sí no es el pensamiento formal, sino vamos a comenzar con el pensamiento formal. Pero antes de estudiar el pensamiento formal, que es lo que veremos en sesiones posteriores, vamos a ver de dónde surgieron en el tiempo y también los autores que pues proponen el estudio de la inteligencia. Prácticamente nuestro origen es el origen del problema, el origen de estas teorías proviene de la filosofía. En la filosofía, sobre todo la filosofía racionalista y la filosofía empirista, tenemos varios apuntes de filósofos que hablan sobre cómo es las facultades del pensamiento, ¿no? La facultad. Pero no el pensamiento, sino ellos le llamaban la razón, ¿ok? O en el caso de algunos filósofos, la inteligencia. Ok, tenemos grandes autores aquí que mencionar, lo cual yo le voy a llamar una etapa más bien especulativa, ¿sí? Hay muchísimos filósofos. Podríamos centrarnos en los más grandes representantes de la filosofía racionalista, que son René Descartes y Immanuel Kant. Pero bueno, Kant es la figura como central. Pero antes de Kant, pues tenemos a Hume y a Descartes. Hay muchos, ¿no? También Thomas Hobbes. Hay un montón de autores, pero la parte culmen es el pensamiento alemán representado por Kant. Las teorías de Kant sobre cómo el ser humano eh, pues tiene facultades racionales y a la vez cómo estas estructuras racionales pues tienen relación con los sentidos, trata de fusionar las dos posturas racionalistas y empiristas. Recuerden las obras de Descartes y las obras de Hume, de David Hume, pues tanto Descartes destacaba una facultad racional, eh, que tenemos una cosa pensante, ¿no? Decía el buen René Descartes, que era como el origen de todas nuestras ideas y esta facultad pues es innata. Mientras Hume pues está proponiendo una Hume y todos los empiristas, puse a Hume nada más como ejemplo, pero en realidad no es nada más Hume, son todos los filósofos ingleses que se caracterizan por ese posicionamiento de los sentidos para crear ideas. Entonces, la empiria, ¿no? La empiria es como lo principal. Sin embargo, pues este debate entre Descartes y los empiristas concluye con la síntesis de Kant en una visión más intuitiva del conocimiento. De aquí, pues, como previamente hemos platicado, el conocimiento y su fuente o las fuentes del conocimiento, aquí lo voy a poner al revés, pero es fuentes del conocimiento, esa es la pregunta filosófica
que están abordando estos filósofos. Estamos hablando de aproximadamente 1600 hasta finales, no, perdón, principios de 1800. Más o menos este es el periodo histórico en el que nos movemos de estos autores y la propuesta de estos autores está centrada en un análisis filosófico, ¿no? Centrado en la facultad de razón. Todavía está esta pregunta de cuál es la diferencia que tenemos con los animales. Si es una otra pregunta que hay, bueno, los voy a poner acá como puntos. Una pregunta es si es lo que nos distingue con los animales. Otra pregunta es si es algo innato, ¿sí? Y cómo funcionan, lo que nosotros vamos a estudiar después como ideas previas. Esta pregunta de los animales, pues es más bien qué nos caracteriza como humano. ¿Qué es el humano? No todos los filósofos están de acuerdo con pensar que los animales son irracionales. Hay muchos de los filósofos que están ubicados en este periodo que consideran que los animales tienen una estructura similar de pensamiento a la de los humanos. Y ¿cómo se dice? La otra pregunta que nos destaca esta pequeña etapa, bueno, digo pequeña porque no hay mucho que revisar, sino más bien lo que ya saben de epistemología previamente, ¿no? Si no saben nada de epistemología, lo digo por si alguien no llevó la materia de epistemología, o si está alguien viendo este video y no lleva epistemología, pues tiene un hueco muy grande para comprender esta etapa, ¿no? No podría comprender la etapa esta ni las posteriores si no llevan el entendido de las materias de filosofía que necesita un psicólogo. Bueno, entonces, otra de las preguntas, la pregunta sobre los animales, la pregunta sobre las facultades innatas y la otra pregunta es la del desarrollo. Esta no desarrollo. Esta pregunta no la desarrollan tanto los filósofos, pero sí salen en las reflexiones de ellos. ¿Qué estamos pensando sobre el desarrollo? Pues en las etapas de crecimiento. O sea, ¿cómo surgen estas facultades? Si vienen desde nacimiento o o qué diferenciaciones, cuál es el papel de la educación. O sea, hay muchas preguntas que estos filósofos no abordan como tal, pero están implícitas en el desarrollo de la vida de los humanos, por así decirlo. Entonces, estas preguntas se van a derivar a las etapas posteriores. ¿Qué es lo que estamos destacando esta etapa? Como les decía, es una etapa especulativa en donde pues estos filósofos están tratando de comprender algo que posteriormente los psicólogos alemanes van a retomar. Y por eso las ideas de Kant son muy, muy, muy importantes, porque estas van a ser la punta de la lanza que van a tener los teóricos de la teoría Gestalt, que esa es nuestra siguiente eh, etapa. Muy bien, déjenme pongo los marcos porque aquí está. Muy bien, entonces, en la segunda etapa tenemos una primera etapa de especulación proveniente de la filosofía, pero la siguiente etapa ya no es sobre los orígenes de estos planteamientos. En nuestra segunda etapa vamos a tener como el eureka, o sea, el lugar en donde se crearon las preguntas científicas, ya no filosóficas, sino científicas sobre lo que era el razonamiento o el pensamiento o la inteligencia, ¿no? Prácticamente son los fenómenos que los psicólogos en un inicio querían ver. Entonces, en esta etapa encontramos a un lugar de Alemania que se le conoce como la Escuela de Wurzburgo. Ok, la psicología alemana, o sea, podemos pensar así en una síntesis muy, muy clara,
que el origen de la psicología, ya como ciencia, proviene de un enfoque alemán. Tanto los fisiólogos que estaban en los laboratorios de Wundt en Leipzig, Alemania, y por otra parte, estos psicólogos que estaban en Wurzburgo. Tanto los de Leipzig, que eran más experimentales, más fisiólogos, eran fisiólogos de formación. Wundt es fisiólogo de formación, y la experimentación que hizo con las personas y sus sentidos para tratar de conocer la experiencia, pues casi siempre los libros de psicología o de historia de la psicología resaltan la labor de Wundt. Sin embargo, no se destacan los trabajos de la escuela de Wurzburgo. En la escuela de Wurzburgo no tenemos un conjunto de autores. Lo que hacen es pulir la idea que tenían los filósofos que platicamos ahorita. Pulieron la idea a algo, o sea, pasaron la pregunta de la filosofía a la ciencia. Esto no quiere decir que el conocimiento que estábamos viendo en estos filósofos en la diapositiva anterior, no quiere decir que no tenga implicaciones. Ya lo dije ahorita. La pregunta por el conocimiento, o sea, lo que estudiamos en epistemología, es sumamente importante para un psicólogo, ¿ok? Sumamente importante. Si un psicólogo no sabe distinguir entre conocimiento, opinión, creencia, entonces estamos fritos, ¿no? Tenemos que saber cómo funciona el conocimiento científico. Espero y me haya quedado así muy, muy claro esa parte, porque una cosa es abordar el conocimiento como fenómeno filosófico, que es lo que se ve en una materia de epistemología, nociología o teoría del conocimiento, y lo que estamos haciendo ahorita, en esta materia, la pregunta, plantearla sobre lo que es estas facultades que tenemos para pensar, conocer, razonar o inteligir eh, objetos, ¿no? En pocas palabras. Es decir, los objetos, el objeto de estudio, de esta escuela es prácticamente lo que vulgarmente le han dicho inteligencia. ¿Sí? Es lo que estos psicólogos de Wurzburgo tienen en mente es lo que le han dicho, bueno, es lo que a veces entendemos como inteligencia o como los filósofos le habían dicho anteriormente, razón. Me estoy refiriendo a estos filósofos, ¿no? A Descartes, Hume, Hobbes y Kant. Entonces, estos psicólogos de Wurzburgo pasaron la barda, se brincaron la barda de dejar de plantearlo como un problema filosófico, que es muy, muy importante, repito, y lo pasaron al campo de la ciencia. Hicieron que la pregunta sonara científicamente. Ahora, ¿qué eran las cosas que rechazaban? Las posturas que tenían los filósofos especulativos. Estos filósofos, voy a ponerlos acá, estas son las cosas que los psicólogos de Wurzburgo estaban afirmando, ¿ok? Lo primero es, rechazaban la postura atomista, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esta postura que tenían los filósofos de decir que todo era material, o si que algo debería de poder ser estudiado, tenía que ser material, ¿no? Entonces, esta idea la rechaza muchísimo la escuela de Wurzburgo, y otra cosa es el empirismo. Perdón, no el empirismo, el asociacionismo. ¿Sí? Ok. El asociacionismo es esta propuesta que hacen los filósofos empiristas, donde un estímulo va a tener una respuesta, ¿no? O los hechos son el conjunto seguido de, o concatenado o secuenciado de objetos, ¿no? De A le sigue B. Entonces, el asociacionismo, que es un principio muy, 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 muy elemental de lo que a futuro va a ser el conductismo, ¿sí?
es una de las cosas que rechazan la escuela de Wurzburgo. Entonces, lo que propone, a diferencia, es un método nuevo, un método que no se había planteado como tal. Ellos le llamaron el método de introspección ¿sí? Método de introspección sistemática. Este es el primer intento que se hace desde la ciencia por estudiar lo que es el pensamiento como tal. El método es la introspección sistemática. Lo que hacían los psicólogos de Wurzburgo era dedicar las sesiones a pequeñas entrevistas sobre, y algunas demostraciones experimentales sobre cómo las personas elaboraban las experiencias, es decir, cómo se imaginaban como si todos tuviéramos un foro interno, ¿no? Y en el cual nosotros vemos las cosas, ¿no? Entonces, llegan a la gran, el gran hallazgo de estos psicólogos es una primera definición de lo que es el pensamiento, ¿no? Se los voy a poner en pantalla. Aquí nace nuestro fenómeno. Se los voy a poner en la siguiente diapositiva, perdón. A ver, aquí. Se los voy a poner en otra diapositiva para poderlo escribir completo. Gracias a los que dijeron salud. Esta es la definición a la que llegan los psicólogos de Wurzburgo. Esta definición es como el eureka de este movimiento, de estos psicólogos, perdón, de esta ciudad alemana. Y en ella podemos encontrar varias características muy importantes. Primero, la cuestión del pensamiento la podemos nosotros aquí referir a algo característico, por así decirlo. Bueno, primero dice, el pensamiento es un producto mental de naturaleza general y abstracta. Naturaleza general, pues lo que nos remite es pensar que cualquier humano que tenga algún elemento, bueno, cualquier humano puede alcanzarlo, no que tenga un elemento, sino más bien cualquier humano puede mostrarlo, ¿no? Y no solamente los humanos, ya verán lo que pasará en la siguiente etapa. Y la otra característica es esto de naturaleza abstracta. Tenemos dos características muy importantes en la definición. La naturaleza general es que es algo que podemos universalizar. Esto rompe con la tradición, ¿sí? La tradición filosófica. Porque aquí podemos plantearlo en lo que ahora conocemos como psicología comparada. Es decir, podemos hacer experimentos de las facultades humanas con las de otras especies. ¿Ok? Eso es un primer... Podemos hacer una comparación entre facultades psicológicas y especies, ¿no? La otra cosa que rompe con la tradición es que ¿cómo se llama? La visión que tienen los filósofos es que tanto la razón como el pensamiento es algo introspectivo. Dado que es algo introspectivo, solamente el sujeto lo conoce. ¿Sale? Es algo privado. Lo que nos quiere decir esto es que el filósofo de alguna manera justificó y no brincó el problema de las otras mentes, ¿no? Pero tú cuando entiendes que el razonamiento o la razón tiene una naturaleza general, pues está rompiendo con esta idea de que, ok, el problema de las otras mentes existe,
pero no es algo que podamos nosotros nada más quedarnos con la visión de cada uno, ¿no? Es algo que podemos extrapolar al estudio. Bien. Y la otra característica es la cuestión abstracta. En la cuestión abstracta, o sea, nos está diciendo cómo es el fenómeno. El fenómeno del pensamiento tiene abstracción. Es decir, no tiene mucho que ver sobre lo que es la realidad. ¿Sale? Hay como un rompimiento de la realidad. Y la última característica de la definición, para parar el video por el momento, dejar aquí como las bases de lo que vamos a platicar en el siguiente video, es esta última parte. Puede reproducirse y estudiarse al margen de elementos concretos. Si nuestro fenómeno tiene elementos concretos, entonces puede tener una base experimental. ¿Ok? Aquí tenemos 3 características en la definición. La naturaleza general. Es este rompimiento y el tipo de factor que nosotros vamos a ver en bueno, aquí se los voy a señalar. Este es el primer elemento, este es el segundo elemento y este es el tercer elemento de la definición. Hay una base experimental, quiere decir que a pesar de ser algo interior y ser algo abstracto, podemos nosotros investigarlo científicamente con una base experimental. ¿Ok? Se puede observar en formas concretas. Esta definición costó desde Aristóteles o Platón hasta el año en que surge la escuela de Wurzburgo, que estamos hablando finales de 1800. ¿Ok? Por eso esta definición es oro, es de oro, es oro puro para la ciencia, porque esta es una base para poder estudiar el pensamiento de una manera más profunda y de forma científica, y ya no con el abordaje filosófico que se tenía en las otras áreas. ¿Sale? Ojo con lo que les dije de epistemología, es una idea muy importante que tienen que mantener en sus cabecitas. Bueno, por el momento vamos a parar aquí el video para que no se haga tan largo y bueno, en la siguiente sesión veremos, bueno, el siguiente video va a tratar sobre las etapas de las escuelas específicas, pero la escuela de Wurzburgo nace con este planteamiento e inspirará a las siguientes escuelas para desarrollar las ideas sobre el estudio del pensamiento. Bueno, nos vemos.